nuestra historia reciente. Y creo que en eso hay consenso, Mabel. Yo siento, percibo que todos los peruanos queremos a un país desmarcado de cualquier tipo de corrupción. Todos. Empecemos por nosotros mismos, ¿no? Empecemos por casa, porque siempre que hablamos de corrupción, siempre que los ciudadanos nos quejamos de la corrupción, pensamos en los grandotes. Pero veamos nuestro comportamiento en el día a día. Siempre es bueno autoanalizarnos, ¿no? Y mejorar. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo mejorar? Y cómo nosotros desde nuestros pequeños universos también colaboramos hacia ese puerto que queremos llegar, ¿no? Un país ejemplar. Y a ese camino vamos, Mauricio, y eso es lo que corresponde ahora más que nunca, porque, repetimos, la cuarentena se va a levantar y las nuevas reglas de convivencia van a estar presentes. Ya habíamos hablado con el ingeniero Burgum, él es ingeniero, repito, y basaba mucho también su trabajo en los números. Pero también es bueno hablar con un médico epidemiólogo como Ernesto Gosser, que nos va a hablar también de las posibilidades de una cuarentena focalizada, ya sea en Lima, la capital, que tiene sus propias características, como en otras regiones. Doctor Gosser, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme en su programa. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, doctor. Tenemos las cifras presentes, pero también asuntos de salud pública, ¿no? Que usted conoce bien, el movimiento de esta pandemia. Focalizar en las regiones más que en distritos, ¿es posible la cuarentena? Bueno, esa es una propuesta que se ha venido planteando desde el mes de abril, ¿no? El país como conjunto no tiene las mismas características epidemiológicas. En realidad una pandemia es muchas epidemias en muchas partes del país. Entonces, en cada región y dentro de cada región, en diferentes áreas, hay diferentes pandemias. Por ejemplo, Ancash. Si uno dice Ancash, piensa que toda la región de Ancash está afectada, pero los que están principalmente afectados en el 80-90% son las regiones, las provincias de la costa de Ancash y principalmente Santa. Entonces, cuando uno analiza la afectación, también tiene que plantear las medidas específicas para cada zona. Entonces, al comienzo sí fue necesario hacer el confinamiento o cuarentena o aislamiento social obligatorio de todo el país para buscar detener la transmisión. Pero a las 4 o 6 semanas ya comenzaba la necesidad de preparar el desconfinamiento, y esta medida de hacerlo focalizadamente es una buena medida y debe realizarse por regiones y dentro de las regiones por algunas zonas, ¿no? Entonces hay que atender a esas diferencias, no solamente de las características epidemiológicas, sino también de la parte cultural social, de la parte del movimiento de las personas y también de las capacidades, porque todo esto está relacionado. Doctor, hay un 45% de peruanos que no tiene refrigeradora, que no tiene ahorros y que no le ha llegado el bono y que tiene la imperiosa necesidad de ir al mercado interdiario o diariamente. ¿Cómo deberíamos controlar nuestros mercados para que estén desmarcados de coronavirus? Se cerraron radicalmente, pero ¿podrían haberse abierto con la certeza de que quienes vendían eran negativos? Normalmente, doctor, son negocios familiares. Si cae el papá, ¿no?, y no vive con los hijos que no tienen coronavirus, podrían entrar al mercado con la certeza de que, obviamente, tras una prueba molecular, no son portadores. ¿Por qué cerrarlos radicalmente y no hacer un seguimiento adecuado al trabajador que dio positivo? Así es, efectivamente. O sea, el mercado no es el que está afectado. La transmisión se ha demostrado y han salido muchas revisiones en las últimas semanas que señalan que la transmisión principal es persona a persona. Y aquí quiero aprovechar para subrayar un punto que me parece importante. Nosotros hemos hablado mucho de que la transmisión es directa persona a persona por vía a partir de los estornudos y la tos. En realidad es a través de las gotitas de saliva que salen cuando hablamos, cuando reímos, cuando cantamos, cuando gritamos. Y a mí me gustaría
enfatizar eso, porque cuando decimos esto, cuando hay un estornudo y la gente dice no veo a nadie estornudando, entonces nadie me transmite, no veo a mucha gente tosiendo, entonces no hay transmisión, la transmisión es directa de persona a persona. Regresamos al mercado. Eso. Entonces, el mercado no es el que está afectado. Entonces, en algunos momentos, incluso en algunos sitios, se ha hecho fumigaciones que no tienen nada que ver con el coronavirus. Se ha cerrado los mercados por semanas, lo cual no tiene nada que ver con el coronavirus. Es igual que los pediluvios, esos desinfectantes de pies, que no tienen nada que ver con el coronavirus, porque hacemos cosas porque queremos calmar nuestra angustia. Entonces, regresamos al mercado, las personas que no están afectadas, y la prueba que usted ha señalado, Mauricio, es la prueba que se debe usar para decir si alguien tiene la capacidad de contagiar, la prueba molecular. Claro. Si yo hago una prueba rápida y alguien sale positivo, no quiere decir que esté contagiando, sobre todo si sale la IgG. La IgG me dice que esa persona tuvo el contagio lo más cerca posible, fue hace 10 días, y muchos de los estudios muestran que a los 10 días ya no hay capacidad infectiva. Entonces, hay que ajustar esas medidas. Claro, cerrar compulsivamente el mercado y fumigarlo no nos va a llevar a bajar la cadena de contagio. No. Doctor, por favor, quédese con nosotros, que quisiéramos seguir conversando con usted. Mabel tiene más preguntas y los oyentes tienen que sacar sus conclusiones. Es momento de compartir los titulares. Continuamos conversando con el doctor Ernesto Dosser, médico epidemiólogo, quien hace unos minutos nos decía, probablemente para sorpresa de muchos, que hay medidas que estamos tomando que causan más bien un efecto psicológico que un efecto inmediato, ¿no?, contra el virus del nuevo coronavirus. Por ejemplo, los pediluvios, ¿no? Muchas casas han comprado sus pediluvios, centros comerciales, oficinas, y uno coloca sus pies ahí, pero de nada sirve, nos dice el doctor, la fumigación es igual porque eventualmente el virus no los vamos a contraer por ese medio. Entonces, doctor, si estas medidas extremas que estamos tomando no sirven, si finalmente vamos a subirnos a un transporte público y no se va a mantener la distancia física y eventualmente nos podríamos contagiar, ¿qué sí va a funcionar de parte nuestra, ¿no? ¿Qué sí debemos hacer ahora que se flexibilicen las medidas aún más? Hay cuatro medidas que sí funcionan, ¿no? Y ustedes las repiten constantemente, 3 de ellas, yo quiero agregar una más. Una es la distancia física, y yo quisiera enfatizar que son 2 metros. Los estudios que se han realizado hablan de 2 metros. A partir de 1 metro de protección, pero es mejor decir una cantidad. Los peruanos no estamos acostumbrados a medir 1,5 metros. 1 metro nos parece muy cerca. 2 metros es más fácil de recordar. 2 metros es la distancia que hay entre la cabecera a los pies de la cama. 2 metros. 1, distancia física. 2 es el lavado de manos, 20 segundos, ya lo sabemos, agua y jabón es suficiente. 3, mascarilla. Ya está aprobada la mascarilla. La mascarilla me la pongo yo, te la pones tú, se la pone todo el mundo y nos protegemos. Y 4 es ventilación, que ese es un tema más difícil porque es un tema cultural también. En nuestra cultura el frío es enfermedad. Y el frío no es enfermedad, el frío lleva la enfermedad porque cerramos las ventanas de la casa, del bus, del micro, de la combi, de la oficina, y entonces intercambiamos virus entre personas que vivimos en diferentes lugares, o sea, intercambiamos virus distintos, y ahí es donde nos enfermamos. Entonces, ventilación le agregaría a las 3 medidas que todos repiten constantemente. Y esto de los pediluvios surgió por un estudio que se hizo en un hospital de Wuhan, en el que se encontró en la mitad de los zapatos de los doctores que iban a cuidados intensivos que había virus. Pero eso tampoco no quería decir que ese virus era infectante. Y después, como necesitamos algo que calme nuestra angustia, a alguien se le ocurrió hacer eso. Entonces, yo, por cortesía, cuando voy a un sitio donde hay pediluvio, me pongo los pies, pero no quiere decir que yo sé que eso no sirve para el virus, por ejemplo. Doctor. Quería mencionar alguna cosita que de lo último que había estado comentando Mauricio. Y me parece que la salud pública está relacionada y se necesita de la economía también. O sea, nosotros no somos enemigos de la economía, queremos
que haya salud y economía para que haya desarrollo y bienestar. Una pequeña cosa es de los mercados. ¿Qué se podría hacer en los mercados? Por ejemplo, si en los mercados a las personas que tienen que salir, que están obligadas por la necesidad, porque no tienen refrigeradores, yo lo que haría es tener un programa que reactive una parte de la economía que es la producción de mascarillas, ¿no? Pongo a trabajar gente, se las compro, entrego eso a personas que no tienen recursos, y en los comedores trabajo con los dirigentes para que estas medidas que ya se han mencionado se adapten a la cultura, a la forma que tienen de actuar los clientes de la zona. Entonces, es la aplicación de estas medidas las que nos van a ayudar desde el punto de vista de nosotros. Sí, doctor, una de las cosas que ojalá le haya quedado clarísima a los oyentes que tan generosamente nos están escuchando es el contagio persona a menos de 1 metro. Es allí donde yo me voy a contagiar de coronavirus si estoy a menos de 1 metro cerca de una persona que es portadora asintomática, ¿no? Dicho esto, doctor, tenemos que vivir permanentemente a 2 metros de distancia y, obvio, evitando aglomeraciones. ¿Qué pasa si el 30 de junio se levanta el confinamiento y, por ejemplo, uno de los distritos que recibe la mayor carga laboral de la capital es San Isidro? No sé si usted habrá visto antes de las 8 de la mañana cómo están los paraderos del metropolitano, de la gente que llega a trabajar a San Isidro, y cómo están entre 5 y 6 de la tarde cuando salen de trabajar de San Isidro. Es inminente que eso no se va a poder dar, porque es un rebrote seguro. ¿Es posible controlar distintas horas de ingreso a los trabajos si se levanta el confinamiento? Porque nuestro transporte público y nuestra ciudad y nuestro país no está diseñado sin aglomeración. Todo es aglomeración, hasta para cobrar el bono es aglomeración. Uh-huh. En otros países lo que se ha hecho es poner lo que mencionaba usted, horarios escalonados. O sea, de hecho, acá en mucha menor escala hay algunas personas que entran a trabajar en oficinas a las 7 de la mañana. Entonces se puede hacer grupos que entren a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 y salgan a otras horas. De esta manera vamos repartiendo, redistribuyendo la cantidad de personas que tienen que utilizar el transporte. Una de las grandes preocupaciones es efectivamente el transporte masivo. Incluso habría que poner horarios, y eso que se debería trabajar pues en conjunto, las personas que conocen tanto la parte de transporte como la parte laboral, como la parte los gobiernos locales, para poder plantear ideas que tengan sentido y que los horarios sean diferenciados, escalonados. Lo mismo, varias veces yo he mencionado, yo he pedido que el toque de queda sea único en todo el país a las 10 de la noche, que no haya toque de queda los domingos. No tiene ningún sentido que tengamos toque de queda los domingos. Eso hay consenso. Doctor Gosser. Que sea a las 10 de la noche. Sí. En la línea de lo que comenta Mauricio, ¿no? De lo que sucede en un lugar donde hay oficinas, donde hay un trabajo formal. Pero si nos trasladamos a otros puntos de la ciudad capital, no lo sé, al Agustino, a Puente Nuevo, a San Juan del Lurigancho, tenemos una población que probablemente no necesariamente esté en trabajos formales, son emprendedores, son independientes, y ahí no se podría manejar horarios escalonados. ¿Aliviaría entonces solamente en el sector formal poner horarios escalonados, o habría que tomar alguna otra medida en estos otros sectores? El sector formal es donde podemos hacer lo que acabamos de mencionar, pero el sector informal trabaja sobre todo en comercio, ¿verdad? Entonces, ellos necesitan clientes y los buscan a la hora que salen al refrigerio, a la hora que salen al almuerzo, a la hora que salen a la comida. Y como vamos a cambiar los horarios, podría, no digo que va a ser, pero podría redistribuir. Claro, una cosa lleva a la otra. También, así es. Sí, una acompaña a la otra. No podemos evitar que la gente salga a trabajar. Lo que podemos es darle las medidas que tienen que observar. Y hay que trabajar, yo siempre he pedido también, trabajo con los líderes y organizaciones locales para entender de qué manera esto que estamos diciendo, estas 4 medidas desde mi punto de vista, se adaptan.
se adaptan a mi barrio, se adaptan a mi región. A nuestra realidad, doctor. Póngase a pensar, Lima Capital tiene dos mercados mayoristas de pescado, el de Villa María del Triunfo y el de Ventanilla. ¿Cuántos peruanos dependen económicamente de estos lugares? Solo hay dos, no hay más. El hacinamiento es inevitable si desde ya no nos empezamos a organizar de cómo usarlo para cortar la cadena de contagio. Y lo mismo el mercado de frutas. ¿Cuántos mercados de frutas mayoristas tiene Lima Capital? Y ahí en esos lugares, aparte de la participación de los dirigentes, de los gobiernos locales, otros profesionales que pueden ayudar son los que están trabajando en economía del comportamiento, ya sea economistas que están trabajando este tema, psicólogos, que nos ayuden a ver qué empujoncitos, porque ya tienen una estrategia de empujoncitos que facilitan o qué obstáculos ponemos para que tal conducta o tal otra que necesitamos que se cumpla, se realice. Entonces, eso se puede hacer y se tiene que ir modulando, ¿no? Entonces, en la medida en que se van, si se van a abrir algunos espacios, tiene que hacerse con mucho cuidado, tiene que haberse planeado. Cuando digo mucho cuidado no es que tenemos que hacer grandes planes, grandes cosas, sino interactuar, intercambiar información, sin duda, doctor, plantear medidas realizables. Gracias profundamente por compartir estas reflexiones con los oyentes de Encendidos y de RPP. Hasta una próxima oportunidad, doctor Gosser. Gracias a ustedes también. Gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Mabel, regresamos con más en Encendidos. Es viernes 26 de junio.